Anoche, un impactante informe en The Washington Post reveló que el Pentágono ha discutido con la Casa Blanca solicitar $200 mil millones, $200 mil millones al Congreso para financiar la guerra de Donald Trump con Irán. $200 mil millones para que Donald Trump pueda ir a la guerra con Irán es absurdo, inaceptable. Incluso una fracción de eso es inaceptable para una guerra sin un plan, sin un objetivo, sin el apoyo del pueblo estadounidense. Seamos muy claros. Si Trump quiere $200 mil millones, eso significa que cree que podríamos estar en una guerra con Irán por un tiempo muy, muy largo. $200 mil millones es más de lo que gastamos incluso en el apogeo de la guerra en Irak. Es más de lo que hemos gastado en total en Ucrania. Es un número indefendible, una de las solicitudes de presupuesto más derrochadoras y menos pensadas que he escuchado en mi tiempo en el Senado. Por $200 mil millones podríamos reducir las primas de salud para decenas de millones de estadounidenses. Por $200 mil millones podríamos educar a una generación y liberar el inmenso potencial de nuestros estudiantes. Por $200 mil millones podríamos reducir el hambre en este país a la mitad o más durante muchos años. Por $200 mil millones podríamos invertir en empleo, ciencia y manufactura. Podríamos comenzar a arreglar nuestra red eléctrica. Pero, en cambio, la administración Trump supuestamente quiere $200 mil millones para ir a la guerra con Irán. Es inaceptable, es ridículo, es inadmisible. Una cantidad tan grande de dinero para una guerra cuyo objetivo nadie conoce, cuya conclusión nadie conoce, cuyo camino nadie conoce. Eso cambia, Trump cambia todas estas cosas, el objetivo, el camino, el costo cada día, y quiere que gastemos todo este dinero. Y mientras tanto, las consecuencias de la guerra de Trump están aumentando cada hora. Espero que América mire este gráfico. En 4 semanas, los precios de la gasolina han aumentado un 27% aquí en casa. Es el segundo mayor aumento en 4 semanas en 35 años, el segundo mayor aumento en 35 años, y a Donald Trump no le importa. Esto es lo que Trump dijo sobre este gran aumento, más 27% en los precios de la gasolina. Dijo, no es tan mal, pensé que sería peor. Bueno, si eres multimillonario, no te importa. Si eres multimillonario, no piensas en un aumento tan grande cada vez que llegas a la gasolinera. No está mal. Dile eso, Donald Trump, a las personas que pagan $4 por galón. Y luego mira lo que Kevin Hassett, el principal asesor económico de Donald Trump, dijo en televisión en vivo. Él dijo, el dolor de los estadounidenses es lo que menos nos preocupa. Qué indignante. Hassett retira eso porque seguro que es una de las mayores preocupaciones del pueblo estadounidense. La menor de nuestras preocupaciones ahora mismo, ¿en qué tipo de burbuja viven cuando el estadounidense promedio tiene que averiguar cómo pagar la gasolina para ir al trabajo o pagar el almuerzo? América, cada vez que llenes el tanque, ten esto en cuenta. A Donald Trump y a sus asesores no les importa que estés sufriendo. Es lo que menos les preocupa. No les importa que la guerra de Trump esté sacando dinero de tu bolsillo. No les importa que el aumento de los precios de la gasolina esté haciendo más difícil pagar el alquiler, pagar los alimentos, pagar la atención médica. No les importa. Vergonzoso, indignante, insensible y tan desconectado. Pero no se detiene ahí. Esta mañana Reuters informó que Donald Trump
está pensando en desplegar miles más de tropas en el Medio Oriente mientras el Pentágono se prepara para la siguiente etapa de la guerra. ¿Sabes a qué suena eso para la mayoría de los estadounidenses, lo que dijo Trump? Suena como si Trump estuviera cada vez más cerca de poner tropas sobre el terreno. Suena como si Donald Trump estuviera pensando en expandir esta guerra, una expansión de misión a gran escala. Parece un oxímoron, expansión de misión a gran escala, pero están avanzando y avanzando y avanzando cada día y llevándonos torpemente a la guerra. Botas en el terreno, por supuesto, inevitablemente significarán un aumento en las bajas, un aumento en los costos, un aumento en el caos. Eso no es lo que el pueblo estadounidense quiere y los republicanos lo saben. Saben que esta guerra va en contra de los deseos del pueblo estadounidense y se niegan. Los republicanos aquí en el Senado se niegan a enfrentarse a Trump a pesar de que saben que la guerra es incorrecta, derrochadora y pone vidas en riesgo. Anoche les dimos a los republicanos otra oportunidad para afirmar la autoridad constitucional del Congreso de decirle a Donald Trump que no puede arrastrar a este país a la guerra sin autorización. Una vez más, los republicanos se opusieron cuando se opusieron a la moción del senador Booker. ¿Dónde está su valentía? ¿Dónde está su lealtad a la Constitución? ¿Dónde están las audiencias públicas con los secretarios Rubio y Hexet bajo juramento? Quieren gastar $200 mil millones y ni siquiera quieren que las personas de su gabinete se presenten en las audiencias para responder preguntas. ¡Qué indignante! El dolor de los estadounidenses es lo que menos nos preocupa. ¿Escuchas eso, América? A $4 el galón de gasolina. El dolor de los estadounidenses es lo menos de nuestras preocupaciones. Esto no es el final del asunto en el Senado. Este tema no va a desaparecer. Los republicanos pueden intentar lavarse las manos de la guerra de Donald Trump con Irán, pero no escaparán de la responsabilidad. El pueblo estadounidense y los demócratas responsabilizarán a los republicanos por apoyar voluntariamente la guerra imprudente, sin rumbo y caótica de Donald Trump en Irán. Sobre la ley SAVE, los republicanos quieren desperdiciar otro día en una pieza radical de legislación que a casi nadie fuera del margen MAGA le importa, la ley SAVE. La posición de los demócratas no ha cambiado. Si los republicanos quieren desperdiciar el tiempo del Senado debatiendo este proyecto de ley, que así sea. Continuaremos debatiéndolo. Eso es lo que las reglas permiten a los senadores y al senador Thune hacer. Continuaremos, pero seguiremos exponiendo cuán radical y feo es. Eso es lo que los demócratas harán una y otra vez. Cuanto más tiempo permanezca la ley SAVE ante el Senado, más obvio se vuelve que no es un proyecto de ley de identificación de votantes, es un proyecto de ley de supresión de votantes, es un proyecto de ley de purga de votantes. La ley SAVE dice no más votación por correo, no más licencias de conducir para registrarse, no registrarse en línea o en el campus o en una iglesia. Los republicanos quieren pasar por el ojo de la aguja, el ojo de una aguja, lo siento. Los republicanos quieren hacer que los estadounidenses pasen por el ojo de una aguja solo para ejercer su derecho fundamental al voto. La ley SAVE obligaría a cada estado en Estados Unidos a enviar sus listas de votantes al Departamento de Seguridad Nacional, una agencia que no tiene nada que ver con la administración de elecciones y todo que ver con Musk y Doge y la incompetencia en la cima. Esas listas de votantes serían luego revisadas por un algoritmo diseñado por Musk y Doge para supuestamente eliminar a los no ciudadanos de las listas. Pero, en realidad, podría eliminar a millones de ciudadanos estadounidenses de las listas de votantes, tal como eliminó a muchos ciudadanos estadounidenses cuando se probó un filtro en Missouri. Ahora los republicanos MAGA siguen hablando de la ley SAVE en términos de proteger las elecciones. Esto es un montón de tonterías. Kristi Noem fue más honesta. Ella dijo que se trataba de la SAVE. Ella dijo, Kristi Noem dijo que la ley SAVE era para asegurarse de que solo las personas correctas puedan votar. Las personas correctas puedan votar. Así que cualquiera que piense que esto es solo un esfuerzo benigno para decirle al pequeño número de inmigrantes ilegales asegurarse de que no estén en las listas, nadie está en desacuerdo con eso, ¿o no? Es un esfuerzo para que las personas correctas obtengan el voto. ¿Quiénes son las personas correctas? Según a los republicanos y Donald Trump. Bueno, la ley SAVE nos da algunas pistas. En lo profundo de la ley SAVE hay una excepción general para las restricciones draconianas de la ley SAVE. Solo una excepción. ¿Adivina cuál es? Es para el estado de Dakota del Norte.
Dakota del Norte es profundamente republicana, es abrumadoramente republicana y es el único estado que actualmente no requiere ninguna forma de registro de votantes, por lo que obtiene una exención de todas las reglas que todos los demás estados tendrían que seguir. Oh, qué conveniente. Y mira, las afirmaciones de fraude electoral de MAGA son pura basura, pero según la ultraderechista Fundación Heritage, Dakota del Norte tuvo 12 casos de votación indebida. 12 no es mucho, es diminuto. Pero aún así fue más que otros estados que se verían obligados a imponer barreras draconianas para votar. Dakota del Norte se libra de nuevo. Qué conveniente. Es casi como si el objetivo de la ley SAFE no tuviera nada que ver con asegurar las elecciones. Así es como se redacta un proyecto de ley diseñado para dar a los republicanos una ventaja partidista descarada, y eso es lo que hace la ley SAFE. No es un proyecto de ley de identificación de votantes, es un proyecto de ley de supresión de votantes. Y finalmente, sobre TSA e ICE. Hoy, esta tarde, los demócratas darán a los republicanos otra oportunidad de hacer lo correcto por los trabajadores de TSA y pagarles por el importante trabajo que realizan mientras seguimos debatiendo cómo abordar los problemas en ICE. Los demócratas han mantenido la misma posición durante semanas. Necesitamos controlar a ICE y detener la violencia, y el pueblo estadounidense está de nuestro lado. En lugar de negociar reformas de sentido común, los republicanos han bloqueado la financiación, manteniendo a agencias críticas como TSA como rehenes. Nosotros, los demócratas, no queremos hacer eso. Republicanos, estamos dispuestos a financiar a ICE ahora. Solo no te interpongas, apóyanos. Y los agentes de la TSA serán financiados. O más bien, estamos dispuestos a financiar la TSA ahora. Sin peros ni excusas. Anoche Warnock fue al piso para ofrecer un UC para pagar a nuestros trabajadores de la TSA. Por cuarta vez, los republicanos bloquearon el proyecto de ley. Oh, sí. Hoy la senadora Slotkin lo intentará de nuevo y dará a los republicanos otra oportunidad para financiar a la TSA de inmediato, acortar las filas en el aeropuerto y poner fin al caos. La única pregunta que los republicanos deben responder hoy es esta. ¿Ha sido suficiente? ¿Finalmente financiarán a la TSA o seguirán manteniendo a esos trabajadores y a nuestros viajeros como rehenes? Cedo la palabra.